Amigas, amigos, muchas gracias. Disculpen la tardanza en la transmisión de este domingo 11 de septiembre. Agradezco a quienes están sumándose y a quienes participan con sus comentarios, con sus saludos en esta dominguera del 11 de septiembre. Un día muy especial y todo este mes, nosotros sabemos que el mes de septiembre es un mes cargado de símbolos en México por muchas razones. También hay muchos tipos de símbolos que definen a la identidad mexicana, desde el grito del 15 de septiembre, que es la celebración o la conmemoración del grito de independencia que dio el cura Miguel Hidalgo y Costilla para iniciar este levantamiento popular impresionante que fue la Guerra de Independencia en México. Pues también es un mes de tragedias en México, es el mes en donde de una u otra manera se recuerda también los sismos de 1985 y también los sismos de 2017 que cayeron o que se repitieron el 19 de septiembre en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, en varias entidades del país que fueron muy afectadas. Además de estos símbolos, pues evidentemente están los símbolos internacionales. 11 de septiembre de 1973 fue el golpe de Estado en Chile, este golpe brutal contra la democracia chilena, encabezada en ese momento por el presidente Salvador Allende bajo el pretexto de acabar con el comunismo, bajo el pretexto de que era mejor acabar con la democracia chilena que debatir la posibilidad de transformarla o de ganar en las urnas. Y hace una semana en Chile hubo efectivamente un plebiscito donde la sociedad chilena demostró que todavía no está madura la posibilidad de tener una nueva constitución que sustituya a la heredada por Chile, a la heredada de la dictadura de Pinochet. Este es uno de los símbolos también presentes. Evidentemente, el otro símbolo de esta temporada y de esta época y de esta fecha, específicamente 11 de septiembre, es el atentado de las Torres Gemelas. Así se ha quedado en el imaginario o en la idea del mundo global. El 11 de septiembre de 2001, hace 21 años, muchos de los que nos escuchan eran algunas personas muy pequeñas o muy jóvenes, otros ya estábamos en las redacciones periodísticas y muchos otros más observaron hasta el hartazgo, hasta el cansancio, los atentados, 4 atentados que se ocurrieron en Nueva York, en Arlington y en Shanksville, que dejaron 3.016 muertos y 6.000 heridos. Por cierto, cerca del 10% de esas personas que fallecieron, sobre todo en el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, las Twin Towers, ese espectáculo macabro que vimos en vivo y en directo en 2001, pues fue el inicio de este siglo, fue el inicio también de la era que vivimos en contemporánea. Después de esos atentados, nada volvió a ser lo mismo, sobre todo a nivel de aeropuertos. Es decir, ya muy poca gente recordará que no era necesario pasar por detectores de metales y quitarse hasta los zapatos y todas las chaquetas, porque el clímax o el clima de paranoia que dejaron los atentados de las Torres Gemelas del 11S de 2001, pues volvieron al imperio norteamericano, a la potencia norteamericana, una potencia absolutamente pues paranoica, bélica, y toda esa historia que surgió en este siglo y en estas 2 últimas décadas a raíz de los atentados de las Torres Gemelas nos llegan ahora a nosotros de manera directa a México en estos días, con la presencia aquí en México del padre y del hermano de Julian Assange. Julian Assange, un activista de los derechos digitales, que además hizo valer
la necesidad de conocer la verdad, de, de abrir las compuertas del silencio, del secreto, de lo que fueron las dos grandes guerras posteriores al 11S, la invasión de Estados Unidos a Afganistán y la invasión de una coalición forzada a partir de una gran mentira en Irak. Julian Assange funda junto con otros activistas y periodistas lo que se llamó o lo que se conoció como Wikileaks. Y Wikileaks en 2010 hizo las primeras grandes filtraciones de documentos secretos que se le habían entregado a través de un militar consciente del daño que se estaba haciendo no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Esos primeros cables, esos primeros filtraciones que mostraron cómo habían torturas en Afganistán y luego cómo se trataban a los presos en Abu Ghraib, cómo la superioridad moral de Estados Unidos no existía. Bueno, eso que hizo Julian Assange y que hicieron los activistas de Wikileaks, pues mereció y valió una cacería contra el creador de esta red y contra el impulsor de esta iniciativa, que hasta el momento sigue preso precisamente en Reino Unido, en este país que en estos días está pues de luto, recordando el valor simbólico de la reina Isabel II. La reina Isabel II, de la cual ahorita vamos a hablar, que representó un ciclo de la vida de Gran Bretaña y de la vida de Europa y de la vida también de las potencias coloniales. Han recordado todo, han recordado de todo, casi hasta el cansancio. Yo diría que incluso se ha saturado la pantalla televisiva y algunos medios con un exceso de referencias poco analizadas y poco analíticas respecto a los 70 años del reinado de Isabel II. Pero bueno, lo que tenemos que acordarnos también es que en Estados Unidos, en Gran Bretaña está detenido Julian Assange. Esta monarquía constitucional, ese es el régimen de Gran Bretaña, una monarquía constitucional parlamentaria, de repente puede tener exceso de contenidos mediáticos en la BBC, la gran cadena pública de Gran Bretaña, para mencionar hasta el cansancio las historias, la biografía, los rituales, la agenda, el ascenso de Carlos III, hijo de Isabel II, pero se olvidan de que tienen detenido a Julian Assange. Julian Assange, el padre de Julian Assange, nos recordó, John Shipton, nos ha recordado aquí en México y nos lo va a recordar esta semana, que si Julian Assange, que está preso en una de las prisiones de más alta seguridad en Gran Bretaña, incluso algunos la consideran el Abu Ghraib, es decir, el centro de detención y tortura de Estados Unidos, o el Guantánamo británico, nadie aboga por él en Gran Bretaña, pero su padre, que es de origen australiano, está en México diciendo que si se extradita a Julian Assange, o si se le mantiene en este estado de, pues prácticamente de indefensión, de castigo, de tortura psicológica permanente, lo que está en riesgo no es la vida solamente de Julian Assange, está en riesgo la libertad de prensa y la libertad de expresión, que están en riesgo desde que sucedieron los atentados del 11 de septiembre, se impuso a nivel global la ley patriótica o el acta patriótica de George W. Bush, y desde entonces las plataformas digitales y el Internet, eso ya nos lo ha recordado muchas veces otro gran activista de la transparencia y del acceso a la información, que es Edward Snowden. Desde entonces, el mundo del Internet, el mundo de estas plataformas digitales por las cuales nos estamos comunicando, se transformaron también en espacios de vigilancia, de espionaje, de censura y de manipulación, que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta
o más bien hay toda una generación o dos generaciones ya de usuarios que viven en el mundo virtual, que interactúan en este mundo, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, pero no tienen conciencia del grado de control y de manipulación que puede existir en estos sitios digitales. De esto creo que también vale la pena hablar y sirva esta transmisión para recordar y recomendarles también la entrevista que el día de hoy se publica en el periódico La Jornada con el padre de Julian Assange, con el señor John Shipton, donde es muy claro diciendo si cae Julian, cae el periodismo, y está en México como invitado especial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno mexicano, para el grito del 15 de septiembre, junto con otros personajes que representan y simbolizan las batallas contemporáneas por los derechos civiles, como son los hijos también de Martin Luther King, como es el expresidente boliviano Evo Morales, que representa y simboliza la llegada de gobiernos indígenas de izquierda en América Latina, castigados después por el golpe que intentaron concretar en Bolivia. Por fortuna, México y el gobierno mexicano rescataron a Evo Morales. Y eso también habla del símbolo máximo que podemos tener los mexicanos como orgullo, ya como nación, que es ser una nación de refugio, de protección y de defensa del derecho de asilo y también de el derecho de los perseguidos en todas partes del mundo a tener un sitio seguro. Esto que vamos a ver en los próximos días con la presencia de el padre de Julian, el padre y el hermano Gabriel y John Shipton están aquí en México. Y por cierto, me da mucho gusto, hace unos momentos me informaron que la transmisión del documental Ítaca, un documental que se hizo a partir del testimonio del padre de Julian Assange, es un recorrido por los últimos años, la batalla que ha dado este hombre de más de 70 años por ser la voz y ser la defensa y la figura de alguien a quien quieren dejar sin voz, sin imagen y sin posibilidad de defenderse, como es Julian Assange. Este documental se transmitió y se estrenó el viernes pasado en la Cineteca. En estos 2 días, sábado y domingo, se ha transmitido también en el Centro Cultural de Los Pinos, y vamos a hacer todo lo posible por transmitirlo también a través de los medios públicos. Por eso también es importante recordar en esta fecha a Julian Assange. Voy a hacer esta pausa para aprovechar que estamos muchos y muchas reunidos en esta transmisión de la Dominguera, y no puedo dejar de mandar saludos y de comentar o de leer las reflexiones, las opiniones y las preguntas que nos hacen varios y varias de los que nos están aquí siguiendo desde ya varios meses que retomamos la Dominguera, que es un espacio que antes yo lo tenía diario, después de la postmañanera se llamaba. Pero bueno, muchas gracias a Rocío Palacios, buenas noches, a Mauricio Pérez González desde Villa del Carbón, Laura Araiza desde San Miguel de Allende, saludos, Mapi Pimentel, muchas gracias, Rudy Rojas, saludos desde Culiacán, Sinaloa, Santa Macías Montalvo desde Tampico, Tamaulipas, muchas gracias, Guadalupe Flores, gran noche para todos, José Manuel Echenique, gracias, saludos, Miguel Patlán, gracias por tu comentario y por estar aquí presente, Óscar Valdespino desde Torreón, Coahuila, Circe Valderrama nos manda un abrazo, Juan Díaz desde Toluca, Estado de México, Paulina Hernández desde Matamoros, Tamaulipas, qué bueno que hay varias personas de Tamaulipas, Porfirio Díaz Fonseca, que nunca nos abandona y nos manda saludos desde Tlanepantla, Jesús Beltrán Acolzi, gracias, desde Ojo del Agua, Tecámac, Alejandro Márquez dice, te veo y te escucho desde Houston, Texas, con un grado de nostalgia por nuestra patria.
Este grito, el grito del 15 de septiembre, hablando de símbolos, es el grito de los migrantes. Este grito que se va a dar en el Zócalo capitalino este jueves tiene como símbolo principal a las y a los mexicanos que están siguiendo y construyendo su patria, no en el territorio mexicano, sino desde Estados Unidos, sobre todo en un 80-85%, pero también a todos los mexicanos y mexicanas que están en Canadá, que están en Europa, que están en Asia, que están en países incluso del Oriente Medio. Es el grito migrante, y ese grito migrante se va a ver a través de la pantalla del Canal 14, y por eso precisamente van a estar tocando los Tigres del Norte, que vaya que se haya un conjunto, una agrupación musical que simbolice a los migrantes mexicanos en sus gustos, en su historia, en sus coplas. Son los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte van a estar el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino. Yolanda Venegas, muchas gracias. Silvia Arida León, gracias. Manelik López Segura dice que nos manda saludos desde Tampico y hoy es cumpleaños de su hijo Demian. Muchas felicidades, Demian, o Demian. Bueno, no tiene acento, es Demian. Guadalupe Flores, gracias. Ana Rosa Villamil, gracias. Chuy Velázquez, Noroña, presidente 2024. Lucía de Luna, gracias, feliz domingo. Juanis Echevarri, desde Gómez Palacio, Durango, muchas gracias. Gerardo Flores, MacIver Martínez, saludos desde Autlán. Jorge Medina, desde Celaya, Guanajuato, muchas gracias. Saúl, desde Martínez de la Torre, Veracruz, un saludo también. Lucía de Luna, atento al Pentágono en Washington. También atentaron al Pentágono en Washington, ¿sí? Exactamente el 11 de septiembre del 2001. Gabriel Villamil, muchas gracias, saludos hermano. También Yuri Gus, gracias también por tu comentario. Laura Araiza dice que fueron autoatentados. Pues miren, no creo que las víctimas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre merezcan que reduzcamos el valor de su vida y de lo que vivieron diciendo que fueron autoatentados. Más que autoatentados, yo creo que el 11 de septiembre implicó el inicio de un periodo de decadencia del militarismo y del discurso que permite toda intrusión y toda violación del Estado y de los estados nacionales y supranacionales bajo el pretexto de combatir el terrorismo. Eso creo que hay que recordarlo. Dice Ana Rosa, también Villamil, mi hermana, que también hubo una psicosis racista contra todo lo que fuera o pareciera musulmán. No es que se haya pasado esa psicosis, la psicosis persiste. Los movimientos de ultraderecha, los movimientos antimigrantes y racistas en Europa están orientados justamente en contra de la población que profesa la religión musulmana o que tiene origen nacional, ya sean árabes, ya sean africanos o de otras zonas de centroasiáticos, que profesan la religión musulmana, como si el Corán fuera el inspirador de los atentados terroristas o fuera la causa de los atentados terroristas, cuando en realidad la causa de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 usaron el Corán. Los grupos estos radicales, wahabitas, que seguían a Al-Qaeda, que seguían a Osama Bin Laden, para justificar un nivel de violencia. El origen es el pleito por los energéticos, el pleito por el control de la zona de Afganistán y de Irak, en donde están las reservas petroleras más importantes del mundo, en un siglo y en una era en donde se decía que ya no iba a ser importante el petróleo. Entonces, el nivel de psicosis en la que cayó todo el mundo a raíz de los atentados tiene que ver con esto, y eso es muy importante que no lo olvidemos. Es una disputa no por la fe, es una disputa por los energéticos, es una disputa por el dominio centroasiático, por el gasoducto, como ahora también estamos viviendo en este año y en esta nueva década, en la segunda década del siglo XXI, esta guerra terrible, brutal, innecesaria desde mi punto de vista, de Rusia contra Ucrania. Es por los energéticos.
Esto no lo perdamos nunca de vista. Muchas gracias también a quienes nos están mandando saludos y otros comentarios. Francisco de Villa desde Tlayacapan, muchas gracias. Loreto Toscano desde Chavinda, Michoacán. Desde Campeche, Eiden Navarro, muchas gracias. Leslie Sainz y Pablo Bello desde Grand Rapids, Michigan. Y dice Lulú Sandoval, yo no estoy de luto. Esa reina fue muy cruel. Ahorita hablamos de la reina. Ahorita entramos con el tema de Isabel II. Guadalupe Flores, lo único que el mundo requiere es contar con gobernantes con más sensibilidad humana. Lulú Sandoval, los británicos a esas alturas y con monarquías. Bueno, aquí es interesante cómo ha sido la reacción de muchísimos mexicanos y mexicanas que por un lado, pues no les gusta que existan monarquías porque nosotros somos una república. Nosotros nacimos hace 200 años a la vida independiente de una manera muy trágica, muy traumática, para romper con una monarquía, que era la monarquía española, que dominaba de una manera brutal sus colonias en los territorios actuales de América Latina. La monarquía británica ha vivido muchísimos años y siglos bajo una especie de pragmatismo muy al estilo británico, en donde pues prácticamente la reina o el rey reina pero no gobierna. ¿Qué quiere decir esto? Son jefes y jefas de Estado, pero el gobierno está en el Parlamento y específicamente en el Parlamento y en las fuerzas políticas que forman los gobiernos. Esa es la esencia de las monarquías. Cuando señalamos a Isabel II como responsable de muchas masacres o de invasiones o de asuntos imperiales, en realidad estamos pues hablando del símbolo de la corona, del símbolo del poder británico. En esencia ella no mandó ni a matar a ugandeses o a invadir las Islas Malvinas, eso fue Margaret Thatcher o los primeros ministros. Pero la persistencia de la monarquía británica tiene una peculiaridad que creo que ahorita la estamos viendo con la muerte de Isabel II. La peculiaridad que creo que se está demostrando o viendo mediáticamente es la ausencia de símbolos de equilibrio, de estabilidad en el mundo. Una mujer que estuvo 70 años al frente del Estado británico y de la Iglesia británica, que no hablaba en público más que algunas frases o que mandaba saludos, tenía como función principal evitar demostrar su poder. Era un poder suave, como dicen algunos. Era también un elemento de atracción y de orgullo de los británicos. Por cierto, va a ser muy difícil mantener ese nivel de aceptación o de simbolismo en momentos muy críticos para la Gran Bretaña. No necesariamente porque sea el carácter de Carlos III o por alguna otra situación, sino porque las monarquías simbólicas tan fuertes como la británica también se entran en crisis fuerte cuando hay crisis en los países, en crisis económica. Y ahorita en Gran Bretaña se está entrando a un proceso de inflación elevadísimo, que puede llegar al 14% o más en este año, según los pronósticos. El gobierno de Boris Johnson, y no sé cómo vaya a ser el de su sucesora, Liz Truss, que se siente la reencarnación de Margaret Thatcher. En estos momentos, el gobierno conservador británico tiene muy poca popularidad. Bien le ha venido la muerte de la reina Isabel II para poder distraer al pueblo británico de esta grave crisis económica, de los conflictos sindicales, de la pésima gestión que tuvo el gobierno de Boris Johnson de la pandemia, de la ayuda
que debieron haber recibido los sectores vulnerables. Y en este momento hasta la reina ya fallecida, su simbolismo ayuda a atemperar. Y por eso van a extender, bueno, no por eso, pero al extenderse durante 9, 11 días los funerales y y la pompa y toda esta situación tan terriblemente esquemática desde mi punto de vista, o muy rígida desde el punto de vista de quien no vive bajo una monarquía constitucional, por fortuna. Pero bueno, estos símbolos no van a evitar la realidad. Y la realidad es que Gran Bretaña pasa por uno de sus momentos más críticos de crisis económica, de crisis post-COVID, de pérdida de liderazgo frente a una situación tan dura y tan fuerte como es la guerra de Rusia contra Ucrania, y sin una figura que le dé legitimidad y fuerza a el Estado británico. Es decir, es una doble muerte. Y creo que esto va a significar también el inicio de una nueva era. Con la reina Isabel II fallece o muere también el siglo XX británico. Ella representó la transición de esa Gran Bretaña posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, la transición hacia la Guerra Fría, el papel que jugó Gran Bretaña en esta situación, el papel de Gran Bretaña como el epicentro del inicio del neoliberalismo a nivel mundial con Margaret Thatcher y sus asesores implacables. También el siglo XX británico se muere con Isabel II, que también tuvo una posición pues muy poco convencida de las guerras en Irak y en Afganistán. Ojalá y en algún momento se dieran a conocer los puntos de vista que tuvo, si es que tuvo o los expresó de manera escrita, la monarca británica. Pero bueno, eso también está sucediendo. Y creo que, pues bueno, a final de cuentas el espectáculo mediático continúa y ha sido brutal. Yo creo que ha sido excesivo desde mi punto de vista, pero hay una explicación para esto. La ausencia o carencia de símbolos. Y los símbolos monárquicos, por desgracia, siguen siendo símbolos muy poderosos, tanto en la industria del entretenimiento, pues ahí tenemos toda la saga de Games of Thrones, o todo lo que se ha revivido de Tolkien y de las luchas medievales, de los reinados y de los príncipes y de las reinas, en fin, algo que viene desde Shakespeare. Pero bueno, creo que vale la pena ubicar el fenómeno, no tomarlo personal. La verdad es que, pues, pobre Chabela ya está en el más allá, en alguna dimensión. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Desde Washington, un abrazo, y mi corazón nunca ha salido de México. Así es, Arnoldo, gracias. Almalilia Plasencia, que sea eco el grito migrante y que haga eco hasta que atraviesen las fronteras. Jorge Medina dice, ¿qué sucede? Pongo likes y salen cara roja de enojado, de ninguna manera. Ah, pues yo no he visto caras de enojado, pero pues muchas gracias por la aclaración. Y finalmente vamos a hacer una apretada síntesis de la agenda nacional. Esta semana, pues López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo dos grandes victorias político-institucionales, legislativas y jurídicas. Por un lado, en Cámara de Diputados y en el Senado, a pesar de contar con toda la estrategia en contra del coordinador de la bancada mayoritaria del Senado, llamado Ricardo Monreal, se aprobó la ley secundaria para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. Es una medida no deseable, no ideal, es algo que, pues, creo que a nadie le gustaría que sus Fuerzas Armadas estuvieran en labores policíacas, pero López Obrador lo explicó mucho durante estos días, es
la necesidad de contar con una institución que sobrevivió también al desmadre neoliberal, al desmantelamiento neoliberal, el ejército sobrevivió a eso, para poder garantizar que no se corrompan los cuerpos policíacos y para también señalar en el momento institucional adecuado quiénes son los responsables de la seguridad pública. Esto ha abierto un debate intensísimo que creo que continuará en los próximos días sobre lo deseable y lo no deseable de esta medida. Pero el hecho es que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y en este episodio pues vino la ruptura de la alianza Va por México, porque el PRI en la Cámara de Diputados, junto con Alito, este gran personaje que bueno, hasta a sus propios aliados traiciona, pues digamos que se plegó a la propuesta de la reforma. Este fue un éxito y ha sido un éxito importante del presidente de la República en esta semana. Y el segundo se dio en la Suprema Corte de Justicia, donde se estaba discutiendo la prisión preventiva oficiosa, una figura que muchos defensores de derechos humanos y muchos constitucionalistas consideran excesiva y fuente de muchas violaciones a la integridad, a la libertad y a la presunción de inocencia, sobre todo la presunción de inocencia. Pero también está la otra parte y la otra cara de la moneda de esta figura, que por cierto fue incorporada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, que venga ahorita el señor Felipe Calderón Hinojosa y todos los calderonistas que se rasgan las vestiduras como suelen hacer los hipócritas, a decir que ahora el Estado mexicano con López Obrador se militariza y viola derechos humanos. O sea, la figura se incorporó por presiones internacionales a México durante el sexenio de Felipe Calderón. El hecho es que la Suprema Corte pretendía modificar el artículo 19 constitucional y hay una polémica constitucionalista muy fuerte señalando que a la Corte no le corresponde modificar artículos constitucionales. Eso le corresponde al Poder Legislativo, por eso hay 3 poderes en México. Finalmente, después de un debate intensísimo, se retiraron las 2 propuestas de los ministros que estaban relacionados con este tema. Y esto ha marcado un momento de inflexión en esta semana. La agenda todavía de cambios son muchos, está todavía pendiente la reforma electoral que también propuso el presidente de la República, y en este mes empieza también la discusión del paquete económico del 2023, el paquete presupuestal. Y también, pues como ya estamos viendo, hay consecuencias políticas. Está resquebrajada la alianza Va por México. Pero bueno, ya veremos el desenlace de esta historia. Por lo pronto les deseo muy feliz domingo, que la pasen muy bien. Agradezco, aquí estoy viendo los últimos mensajes. Dice Lucía de Luna, la reina tenía una postura, pero como dice la película, era la mano que mecía la cuna. Sí, aquí dice, se me hace una cultura medieval, aún no han evolucionado, dice Almalilia Plasencia. Lulú Sandoval, la monarquía son una bola de parásitos. Y otros comentarios, Pedro Cruz, desde Oaxaca nos manda saludos, desde Querétaro Alejandro Martínez también, Ricardo Muñiz, Zaragoza. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, disfruten la semana, disfruten el grito de los migrantes. Gracias.